Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen, chicos? Vamos a continuar con el curso intensivo para el área de química, para la asignatura de química. Y pues bueno, vamos a hacer un viaje por la historia de la química, los grandes momentos que ha tenido la química. Muchos estudiantes intentan a veces memorizar esto como una lista, pues algo aburrida, fechas, etcétera. Pero no, en realidad para el enfoque que ustedes deben de tener, recuerden que lo que están buscando la universidad sobre ustedes es que sepan evaluar cuándo cambiaron los paradigmas en el pensamiento humano sobre la materia. Es decir, cómo la humanidad cambió de opinión para entender de qué está hecho el universo. Ujú. Para mm, ahora sí que intentar abarcarlo, pero que no sea tan pesado, vamos a apoyarnos desde algunas obras muy famosas. Yo les recomiendo mucho que estudien la obra de La breve historia de la química de Isaac Asimov. Es muy buen recurso para poder estudiar este paso por la historia de la química. Y pues bueno, entre otros, ¿no? Hay muchos autores muy buenos. Garritz, Chamizo, Chang, Burns, que contribuyen a que podamos entender la historia de la química. Bien, primero tenemos aquí una división importante. Aquí como pueden ver la dividimos de esta manera. Era primitiva, Grecia, alquimia y atroquímica, la química moderna, cómo surgió, y los siglos pasados, el siglo XIX y el siglo XX. Bien, vamos a abarcar, perdón, primero la era primitiva. Ahora sí que aquí el protagonista es el fuego. La química no empezó en un laboratorio, obviamente. Empezó hace, bueno, en realidad se pierde en el pasado del tiempo, pero diríamos que hace 500.000 años, más o menos, con el descubrimiento del fuego, iniciaría la idea humana de la química. El fuego fue la primera fuerza mística que alteró la naturaleza de las cosas, así lo dice Isaac Asimov. Y pues ya, el entendimiento de cómo veíamos al mundo no volvió a ser el mismo, ¿sale? Uh, la madera se volvía ceniza con el fuego, la carne se cocía, cambiaba su composición, su sabor, incluso hasta su carga nutritiva. El paso de la piedra al metal también ocurrió en la era primitiva. La humanidad aprendió que el calor podía permitirle extraer cobre, bronce. Comenzó a hacer esto que se conoce como las aleaciones, ¿sale? Estaño, eh, y el hierro a partir de rocas que son como así como rojizas, azuladas, también a través de esta técnica. Y bueno, en esta era el conocimiento era completamente empírico, pura práctica. Aprendían por ensayo y error nuestros antepasados y la, no tenían una idea de átomos, obviamente, de elementos, pero ya tenemos la idea de que todo en la naturaleza se transforma, cambia, se modifica. Eso fue muy importante para dejar la base de la construcción de las civilizaciones. La verdad no nos entenderíamos como humanidad si no tuviéramos estos aportes del pensamiento químico en la era primitiva, ¿sale? Entonces, mucho de lo que se logró gracias a a estas civilizaciones fue justo por el impulso que tuvieron en las ideas de la naturaleza de la materia. Ujú. Bueno, pasamos ahora a Grecia. En Grecia, como ustedes saben, cuna de la filosofía, ahí principalmente se hicieron teorías sobre de qué estaba formado todo. Seguro los han escuchado en sus clases de filosofía como el gran problema del origen de la naturaleza, de qué se compone todo lo que veo. Ujú. En términos de la materia de química, principalmente nos interesaría Grecia del siglo V antes de Cristo. Ahí tendrían su lugar dos teorías principales. Una teoría era la teoría de los cuatro elementos y otra es la teoría atomista. Comencemos por partes, ¿no? La teoría de los cuatro elementos primero.
Hablemos de Aristóteles y hablemos de otro personaje, otro filósofo llamado Empédocles. Ellos proponían, chicos, que toda la materia del universo era una combinación de cuatro elementos igual de antiguos: tierra, aire, fuego y agua. Ellos se combinaban a través de fuerzas primigenias, amor, odio, diría Empédocles, y formaban el calor, formaban lo cálido, lo húmedo, lo seco, y diversas combinaciones subsecuentes iban creando todo lo que existe en la naturaleza. Aristóteles, por ejemplo, era una persona que se consideró por mucho tiempo una influencia sobre el pensamiento naturalista del mundo, y él decía que esa idea era la correcta, ¿no? La de los cuatro elementos. Por lo tanto, pues el mundo, confiando en el gran maestro, el magíster Aristóteles, pues bueno, se adaptó a esa idea. También tenemos otra idea que es la teoría atomista. Esa está también muy padre. Vamos a recordar, sobre todo para un examen, a Demócrito y a Leucipo. Ujú. Ellos más o menos por ahí del año 440 antes de Cristo postularon eh, por pura inducción, literalmente fue solo razonando, que si nosotros tomábamos cualquier objeto, cualquier, no sé, una roca, una manzana, y luego la partíamos, tendría que llegar algún momento en el que obtendríamos unas piezas tan pequeñas que ya no pudiéramos dividirlas. A esto es a lo que se le llamó átomo. Recuerden para el examen o para sus exámenes que la palabra átomo viene del griego y significa específicamente eso: sin división o indivisible. Ujú. Bueno, luego tenemos la alquimia y la iatroquímica. Poco a poco, ¿no? Primero hablemos de la época. Estamos ya entrando en la Edad Media, en la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano, pues el conocimiento se fue al mundo árabe. Ujú. Las palabras como kemia se transformaron en alquimia allá. Los alquimistas de ese tiempo eran una mezcla entre científico, mago, una persona que le gustaba o estaba interesada en los conocimientos místicos. Ujú. Tenían ideas que muchas personas consideraban algo pues descabelladas. Incluso todavía en la actualidad mucha gente cree que los alquimistas estaban obsesionados con esta idea de obtener la piedra filosofal, ¿sale? Es un gran mito de la alquimia, una sustancia capaz de transformar, de convertir, ellos decían transmutar, metales como el plomo, un metal barato, en oro puro. Ujú. Y también tenían otro mito que era el elixir de la vida, una poción para alcanzar la inmortalidad y curar cualquier enfermedad. Era algo, pues imagínense, tener ambas herramientas a tu disposición, de que no serías capaz, ¿no? Era bastante atractiva esa idea. Ellos, sin embargo, también debemos de reconocer que los alquimistas jugaron un papel muy importante para la química como la conocemos actualmente. Ellos crean lo que ahora le llamamos laboratorio, ¿sale? Ellos colocan en un lugar una serie de instrumentos que nos permitan hacer estas diversas ensayos y errores para poder descubrir cómo se comporta la materia. Ellos diseñaron destiladores, el crisol, descubrieron varios elementos de la tabla periódica: el arsénico, el bismuto, y mucho del material que todavía se ocupa en un laboratorio actual tienen su origen en la alquimia. Ujú. Digo, podría seguir estudiando un poco más de ella. Me gusta mucho, a mí en lo particular, la alquimia, pero bueno, vamos en el enfoque de un curso intensivo. Entonces, con eso es más que suficiente. Ahora, en el siglo XVI, más o menos, surge esta idea de la iatroquímica. Un médico suizo, tenía por apodo Paracelso, llegó a
pues alterar el orden de las ideas que en ese tiempo había. Eh, Paracelso dijo a los alquimistas: dejen de buscar oro. El verdadero propósito de la química es crear medicinas para salvar vidas. Entonces, así nace la iatroquímica, que es la famosa química médica, utilizando minerales, compuestos químicos en dosis controladas, obviamente, se podrían combatir enfermedades. Obviamente, como se imaginarán, la iatroquímica inició algo accidentoso, su origen, pero si nunca hubiera partido este enfoque, pues no tendríamos toda la serie de avances farmacológicos como actualmente ustedes pueden ver que hay. Hay diferentes productos químicos para la diabetes, em, problemas reumáticos, para estados de ánimo alterados, depresión, etcétera, problemas del corazón, de los pulmones, problemas gastrointestinales, de los músculos, incluso tratamientos para poder controlar diferentes enfermedades crónico-degenerativas, sopesarlas, bajar tu dolor y pues también súper importante el, el enfoque de farmacológico para poder combatir enfermedades infecciosas, ¿no? Aunque van a tener cada uno de estos hitos de la iatroquímica un momento futuro, es aquí con Paracelso donde se sientan las bases de cómo enfocar el estudio de la naturaleza a el bienestar humano. Bueno, luego pasamos al surgimiento de la química moderna. Ahora sí que se disminuye la mística y pasamos a el estudio más matemático. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, la química pasó a ocupar un lugar entre los conocimientos que usan el método científico. El primer golpe, pues lo dio por ahí en 1661 un personaje de la química llamado Robert Boyle. Ese señor es el autor de una obra muy famosa en la química llamada El químico escéptico, ¿sale? Él en esa obra desarticula, ahora sí que destruye la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles, que Aristóteles defendió, perdón, y definió lo que era un elemento químico, ¿sale? Entonces, de ahí para adelante comenzamos a tener una serie de nuevas ideas sobre lo que constituye a la materia. Aquí también en este momento es cuando llega por ahí de finales del siglo XVIII el padre de la química moderna, Antoine Laurent Lavoisier. Ese señor Lavoisier es un francés que introdujo la idea de que todo cambia, pero al mismo tiempo se conserva. Es muy famosa la regla: la materia, la masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma. A través de experimentos con balanzas, él pudo medir que absolutamente todo lo que entra a una reacción química también sale, ya sea en forma de energía o como otro tipo de sustancia transformada por la reacción. Lavoisier también es muy famoso por haber dado el cierre a un concepto de la alquimia que se llamaba el flogisto. O sea, antes de él se creía que las cosas ardían porque tenían una sustancia llamada flogisto que se liberaba en el aire. Entonces, si algo se quemaba, pues era porque tenía bastante flogisto. Si algo no lo hacía, pues es porque el nivel de flogisto que tenía era muy poco. Lavoisier demostró, en cambio, que la combustión en realidad es la combinación de una sustancia, un combustible, que arde gracias a una chispa en presencia de oxígeno. Entonces, es súper importante eso, ¿sale? Eh, ¿Qué más? Pues bueno, principalmente ahí tendríamos a estos personajes. Por ahí también hay otro que ha llegado a ser muy relevante que lo recuerden, un cuate de apellido Berzelius. Él en algún momento estableció que era muy adecuado representar, así como los alquimistas muchas veces lo hacían, en símbolos el lenguaje de la química. Entonces él fue el que propuso que los elementos se presentaran
como, como un símbolo, como una letra o letras específicas, claras, que no se repitieran para cada una de las sustancias que se iban descubriendo. Y así es como se establecen principios muy interesantes para las bases de la química moderna. Luego pasamos al siglo XIX. En el siglo XIX tenemos la era de los átomos, ¿no? En este siglo las reacciones químicas ahora tienen como enfoque investigar cuantitativamente qué ocurre dentro de la reacción química para que se puedan dar. En este siglo se dio esta mmm, llegada a la historia de personajes como John Dalton. En 1808, este señor retomó la idea olvidada de Demócrito allá en Grecia y postuló la primera teoría atómica con base científica, ¿sale? Definió al átomo como una esfera sólida, indivisible e indestructible. Claro, nosotros ya tenemos más conocimiento sobre que no es tan sólido, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue un punto de quiebre con los conocimientos nuevos respecto a las creencias anteriores. Luego también llega en este tiempo, para 1828, llega el nacimiento de la química orgánica, ¿sale? De la mano de Friedrich Guller. Él logró sintetizar urea, ¿sale? Es un compuesto orgánico que se encuentra en la orina. A partir de compuestos inorgánicos, fíjense, del cianato de amonio. Esto destruyó una idea previa que se conocía como el vitalismo, que decía que los compuestos vivos requieren de una fuerza vital, mística, poderosa, única de los seres vivos. Pero una vez que Guller pudo sintetizar urea, pues esa teoría se vino abajo, ¿no? También en 1869, para este mismo siglo, tenemos la llegada de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este señor ruso organizó los elementos químicos en la tabla periódica, ¿sale? Él fue el que nos entregó la primera ley periódica que establece que los elementos tenían que ordenarse de una manera tal que cada cierto número, discúlpenme, que cada cierto número llegara a crear un patrón donde los elementos volvieran a expresar las mismas propiedades. Incluso él llegó a proponer que se tenían que dejar espacios vacíos para elementos que aún en su tiempo no se habían descubierto. Es decir, a él lo reconocemos bastante porque predijo propiedades de elementos desconocidos con mucha exactitud sin aún tener prueba de ellos, ¿sale? Fue una mente bastante preclara en ese sentido. Principalmente estos son los aportes del siglo XIX y su enfoque respecto a los átomos. Después tenemos el siglo XX. En el siglo XX pues llega la era radiactiva, llega la posibilidad de analizar más a fondo la estructura de la materia. El dogma de que el átomo era indivisible pues se cayó, ¿sale? En este siglo. Se abrió la puerta a que la era moderna pudiera dar más luz sobre el comportamiento interno de la materia. Tenemos a un personaje muy famoso, la mayoría de la gente le llama Marie Curie, María Sklodowska, ¿sale? Junto a su esposo Pierre y a un profesor que tenía llamado Henri Becquerel, se establecen los descubrimientos en torno a la radiactividad. Ahí se demuestra que los átomos de ciertos elementos pesados, como el uranio, el polonio y el radio, que por cierto el polonio y el radio los descubre Marie Curie, se desintegran espontáneamente, ¿sale? Se liberan cantidades en ese momento que se desintegran altas de energía. El átomo, por lo tanto, sí se puede dividir. Eso fue muy fuerte para esa época. Luego, con este aporte, con este punto de partida de este siglo, pues tenemos a J.J. Thomson, llega para descubrir que el electrón
¿cómo se dice? Es una partícula de la materia. Seguramente ustedes han escuchado sobre su modelo de pudín de pasas, ¿sale? Él demostró que el átomo tenía cargas negativas, que serían las pasitas del pudín. Luego tenemos a otro personaje que también a veces lo suelen preguntar en los exámenes, que es Ernst Rutherford. Él hizo experimentos con placas de oro que eran bombardeadas con radiación y descubre a través de estos experimentos que los átomos, principalmente su masa, está contenida en cierta área, en cierto espacio, perdón, y por lo tanto la conclusión a la que llega es que hay un núcleo en los átomos, ¿sale? Hay un núcleo donde hay protones, o sea, él describe a los protones, así como JJ Thomson a los electrones, y establece que los electrones giran en torno a ese núcleo. Luego, después llegó otro personaje que también es relevante, James Chadwick, ¿sale? A él lo vamos a recordar como el descubridor del neutrón. Igual, a través de grandes ideas que llegaron después de que se hicieron varios experimentos en torno a la radiactividad. Luego llega la segunda mitad de este mismo siglo. Esa es la era de los polímeros, ¿sale? La química le encontró muchos usos prácticos a varias composiciones. Se crearon plásticos, o sea, los polímeros de alta ingeniería. Se descubrió, en otro término de polímeros, al ADN y a su estructura. Recordarán ustedes a dos apellidos que son Watson y Crick, que se les entregó el premio Nobel justamente por el abordaje del modelo del ADN. Y pues bueno, en general este siglo va a terminar dándonos pie al siglo moderno con pues el diseño de la computación molecular, para que una computadora nos pueda dar una serie de múltiples cantidades de información que permitan modelar las estructuras que tienen pues las sustancias, ¿no? Eso ha ayudado mucho, por ejemplo, en el terreno de la medicina para generar cada vez más medicamentos que se adapten mejor a los receptores del cuerpo. Entonces, en resumen, podremos pensar que la era primitiva es principalmente fuego y metal, ¿no? Y es empírica completamente. En Grecia es más especulativa, reflexiva, y se establecen los principios de o bien 4 elementos forman al mundo o existen partículas indivisibles llamadas átomos. Luego está la alquimia, su aporte a la química moderna con los laboratorios, muchos símbolos químicos y pues no dejar apagar la llama en esos tiempos medio complicados para la ciencia que fueron la Edad Media. La iatroquímica como la base de la medicina a través de sustancias químicas. Lavoisier durante la química moderna, súper importante. Durante el siglo XX Dalton, Guller, Mendeleev y finalmente para el siglo XX Marie Curie con la radiactividad, la caída del átomo indivisible y pues los modelos cuánticos que esas nuevas ideas permitieron diseñar. Obviamente el modelo atómico actual ha ido teniendo que pasar por todas estas aportaciones hasta llegar al famoso modelo mecánico cuántico que conocemos actualmente. Pero bueno, eso es principalmente lo relevante en torno a los grandes momentos de la química. Espero que les haya servido mucho y nos vemos ahorita en la siguiente clase.